Dice que radio crítico de aislamiento es la medida del radio de un aislante en el que la transferencia de calor es máxima o la resistencia de flujo de calor es muy baja, por lo que al colocar un material aislante se debe verificar que el radio exterior de este sea mayor al radio crítico o que el radio crítico sea mayor al radio del exterior. Esto es predecible ya que el área de transferencia de calor es constante y agregar aislamiento siempre incrementa la resistencia térmica de la pared sin incrementar la resistencia a la convección. Sin embargo, agregar aislamiento a un tubo cilíndrico o a una capa esférica es un asunto diferente. El aislamiento adicional incrementa la resistencia a la conducción de la capa de aislamiento, pero disminuye la resistencia a la convección de la superficie debido al incremento del área exterior. Supongamos que tenemos una tubería cilíndrica de radio exterior R1 y una temperatura exterior superficial T1. A esto nosotros le vamos a añadir una capa aislante de conductividad K(I) y el espesor R2 menos R1. En el exterior tendremos una temperatura de T2, estando una temperatura en ambiente a T(out). Aplicando la analogía termoeléctrica entre T(1) y T(out), existen dos resistencias térmicas. En T(1) y T(2) existe una resistencia térmica de conductividad debido al aislante. Y entre T(2) y T(out) existe una resistencia de convección debido al ambiente. La velocidad de transferencia de calor se puede determinar como la diferencia de la temperatura 1 menos la temperatura sub-out dividido entre la suma de las resistencias. Siendo la resistencia térmica por conducción para una capa cilíndrica, esta expresión de aquí, definida mediante los datos geométricos y la conductividad térmica del aislante. Y la resistencia térmica por convección, donde 2pi por R2 por L es la superficie exterior. Cuando se tiene un cilindro y se le añade aislamiento, hay un espesor mínimo de añadidura para que el aislamiento sea efectivo. De manera que si se pone un aislamiento de un espesor menor, el espesor crítico, en vez de aislar, hace lo opuesto, facilita la conducción. El aislante aumenta. Como radio 1 es fijo, el espesor del aislante varía con el radio 2, de manera que la resistencia por conducción aumentará y la resistencia por convección disminuirá. El peso que tenga cada uno de estos términos determinará la velocidad de la transferencia de calor. Lo siguiente, un alambre eléctrico de 3 milímetros de diámetro y 5 metros de largo está firmemente envuelto con una cubierta de plástico de 2 milímetros de espesor, cuya conductividad térmica es de 0.15 watts sobre metro por grado centígrado. Las mediciones eléctricas indican que por el alambre pasa una corriente de 10 amperios y 8 voltios a lo largo del mismo. Si el alambre aislado está expuesto al ambiente con una temperatura de 30 grados centígrados y con un coeficiente de transferencia de convección de 12 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado, determine, el inciso A, la temperatura de la interfase, el inciso B. Determine si la duplicación del espesor de la cubierta de plástico aumentará o disminuirá esta temperatura en la interfase. Aquí tenemos el circuito que comienza desde la temperatura 1, va a la temperatura 2,
hasta la temperatura infinita, que es la temperatura del ambiente. Este es un circuito en serie, donde están con sus respectivas temperaturas y sus respectivos resistencias. Ahora nosotros vamos a calcular el área. El área va a ser igual a 2pi por r sub 2 por la longitud. Reemplazamos los datos con el que nos daban el enunciado. R sub 2 va a ser igual a 0.0035 metros y la longitud es 5 metros. Esto multiplicado por 2pi nos sale 0.110 metros al cuadrado. Ahora vamos a calcular la resistencia de convección. Esto de acá comienza desde la temperatura 2 hasta la temperatura infinita, o la temperatura del ambiente. Y su fórmula es 1 dividido sobre el coeficiente de transferencia de calor de convección por el área. Reemplazamos los datos y nos va a salir 0.76 grados centígrados sobre watt. Ahora vamos por la resistencia del plástico, que va desde la temperatura 1 a la temperatura 2. Esta es la resistencia del aislante. Su fórmula es logaritmo natural de la división de R sub 2 sobre R sub 1. Todo esto dividido sobre 2pi por K por L. Reemplazando los datos, nos sale 0.18 grados centígrados sobre watt. La resistencia total es la suma de las resistencias que hemos encontrado. Sería resistencia de convección más la resistencia del plástico, donde la resistencia de convección es 0.76 y la resistencia del plástico o la resistencia del aislante es 0.18. La suma de ambos nos da 0.94 grados centígrados sobre watt. Ahora iremos calculando lo que es la temperatura 1, que es la temperatura que nos interesa y nos dice en el inciso A. Para poder calcular la temperatura, vamos a usar esta fórmula de flujo de calor, donde el flujo de calor es igual a la temperatura 1 menos la temperatura del ambiente, dividido sobre la resistencia total. Despejando, nos va a salir que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura infinita o la temperatura del ambiente más el flujo de calor, que es voltaje por intensidad, por la resistencia total. Reemplazando los dos datos, nos va a salir que la temperatura 1 es 105 grados centígrados. Ahora vamos a responder el inciso B, calculando el radio crítico. El radio crítico va a ser igual a K sobre H igual a 0.15 dividido sobre 12, que son los valores de la división que debemos hacer. Nos sale 0.0125 metros. Esto convertido a milímetros nos sale 12.5 milímetros. Como resultado se aumentará la razón de la transferencia del calor cuando la temperatura de la interfase T sub 1 se mantenga constante o bien T sub 1 disminuirá cuando el flujo de calor se mantenga constante, el cual es el caso en este problema.